Pero viene la leva. Es decir, viene el ejército que está llevándose gente para lo que sería una especie de servicio militar. Y entonces se lo llevan a Martín Fierro, que no es Ulises. Hay un verso, pero un solo verso, que pinta todo. ¡Qué bien que lo transmite Hernández! El verso dice, está contando Martín Fierro de que se lo llevan, el cabo, el sargento que lo viene a buscar, se lo lleva. Y entonces hay un verso que dice, ese día a mi China casi desnuda la dejé. Se llevó hasta las cosas de la China el gaucho lindo este. Y la dejó ahí. Este es todo un dato interesante. Es un dato interesante, yo acá tengo que ser muy breve porque quiero hablar de lo de Lugones, que también es tan interesante, pero acuérdense que en un momento vuelve, después de muchas cosas vuelve Martín Fierro y, ¿se acuerdan el verso? Dice, y tan solo hallé la tapera, es decir, solo encontró la parte de las paredes. Y ahí alguien, un vecino, le dice que había pasado un gringo, o sea, un extranjero, un gringo no necesariamente italiano, un extranjero que iba al mercado con la carreta llena de cuchuflos, es decir, un comerciante. Y entonces el gringo le dijo, este está acá en la tapera, solo los hijos se le han perdido, no son los de Penélope que los está educando y demás, no, se han estafiado, uno termina preso. Y aquí me detengo para decir otra cosa. Vean qué tipo de personaje es el Martín Fierro. Es un grupo de personas que, a diferencia de lo que un iniciado, masón, la iniciación que fuera, hace, que es volverse proactivo, adueñarse de su propia vida, aquí todos los personajes permanentemente están diciendo que bueno, que Dios, que el más allá, que la divinidad, que el destino, el destino lo quiso. El hijo de Martín Fierro termina preso y dice, fue el destino, o sea, no fue lo que él hizo, fue el destino. Y Martín Fierro, que llega y le cuentan que la China se había ido y demás, él dice, bueno, mejor, porque la verdad, yo no sé qué vida le habría dado. Es muy interesante. Y para no pasarme la hora, después ustedes si quieren me hacen preguntas, pero también les recuerdo que ese que está hablando de que los hermanos sean unidos, etcétera, etcétera, llega al final del Martín Fierro, que es un final en el mismo estilo que después ya en el siglo XX va a copiar. Al principio del siglo XX Ricardo Burales. Acuérdense que el Don Segundo Sombra, yo lo recuerdo y se me pone la piel de gallina. La frase final del recerito, me fui como quien se desangra. Esto termina mal, muchachos, porque el que se desangra se muere. Bueno, fíjense cómo termina el Don Segundo, el Martín Fierro. Ya tendría que ser el anciano sabio, el Don Segundo Sombra, que es un anciano sabio, otro arquetipo. Tendría que ser, y sin embargo, está con sus dos hijos y el hijo del negro Cruz, que el negro se lo ha encomendado, cuídame mi hijo, así que está con los tres hijos. Se encuentran, están los tres, Martín Fierro, una historia de 4 varones, no hay mujeres, acá las mujeres, es muy interesante, tengo que amplificar, ¿qué voy a hacer? Muy interesante cuando él escapa de las tolderías, porque se lleva una cautiva, y va contando en los versos que son emocionantes, les pido que los recuerden porque son emocionantes, uno baja los párpados, lee, baja los párpados y está viendo ese caballo y atrás los
los originarios que lo persiguen, y él que ha pensado todo, ha pensado hasta en qué momento salir para que los indios tengan sol de frente y no puedan buscar dónde está su caballo, y él se va con ese caballo que él había montado, había entrenado, había domado, o sea, ese caballo que lo obedece a él, ni siquiera al cacique, y se lleva esa cautiva y va avanzando y va contando que él está esperando llegar al primer poblado. Y uno, como varón, dice, pero qué bueno esto, porque además qué emocionante, uno se imagina la cautiva agarrada ahí de ese hombre, y de aquí, no hay que ser un gran guionista para que salga un idilio. Sin embargo, ¿se acuerdan lo que sucede? Sí, pero lo que dice, llega al primer pueblo y le hace bajar a ella. Bueno, podría ser que le hace bajar para ir a ver si hay dónde albergarse. No, hay un verso clarísimo que pone José Hernández, dice que la hace bajar, y dice Martín Fierro, porque no sabría yo qué hacer con ella. Bueno, estamos en un problema muy serio, es un hombre grande, tiene hijos, no puede no saber qué hacer. Yo los invito a que analicen todas estas señales que un masón escribió para que los no masones inclusive puedan leer y entender un poco más de la esencia del siendo argentino. Y ahora voy al final de Martín Fierro. Para declamar, los hermanos se han unido como sea, pero en el final, ¿cuál es la última enseñanza que da Martín Fierro a sus dos hijos y a su hijo adoptivo, el hijo de Negro Cruz? Están en medio del campo. Entonces él les dice, escuchen estos versos que los voy a decir en prosa. Juntos nada podremos hacer. Tal vez, si cada uno se va a uno de los cuatro vientos, este, oeste, norte y sur, cada uno solo puede hacer algo. Ahí terminó Martín Fierro. Hay que releer. Hay toda una enseñanza profundísima, donde después uno empieza a entender cosas. Se declama una cosa, se hace otra. Y frente a la adversidad fue el destino. Me parecen los templarios que, para justificar cuando salían con la espada a degollar infieles, decían, Dios lo quiere. Si me dejó degollar, Dios lo quiere. Ahí me detengo por la hora con Martín Fierro. Y ahora quiero hablar de Leopoldo Lugones, que lo he traído varias páginas escrito, porque es interesantísimo. Pero antes, unos desafíos así de cultura general. Si yo les pido a cada uno de ustedes que me hable 3 palabras para designar a Lugones, estoy seguro que me van a decir escritor, poeta, primer presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, que igual que la Sociedad Científica Argentina y que el Club del Progreso y muchas otras instituciones surgidas entre el fin del 19 y comienzos del 20 fueron creadas por masones para agremiarse. Bueno, me van a decir todo esto. Bueno, ustedes saben que son gente interesada en la cultura. Han leído hace unas semanas que en los diarios salió que se cumplió un nuevo aniversario, un número redondo, no sé si 100, 110, 120 años, de cuando visitó Albert Einstein la Argentina. ¿Y saben quién fue el promotor de esa visita a la Argentina de Albert Einstein? Yo les voy a dar una ayuda. Era muy amigo de Einstein y era la persona que mejor conocía la teoría de la relatividad en la Argentina. Tanto es así que esta persona da, por indicación de Einstein, una conferencia para explicar qué cuernos es la teoría de la relatividad en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Un reconocido autor contemporáneo y crítico, que todos aquí conocemos, Ricardo Piglia, afirma que el espiritismo fue la única visión del mundo a la que Lugones fue fiel toda la vida. Porque como bien decíamos recién del modernismo, del romanticismo,
la muerte de Lugones es la de un romántico, no hay duda, el suicidio por amor, pero este es un punto importante que se entrama con cosas que yo expliqué de cómo es el verdadero masón, Sarmiento, todo lo que estamos hablando acá, en relación a la certeza, no creer ni tener fe ni esperanza, no, la certeza, la convicción absoluta de que nosotros no somos un conjunto de reacciones físico-químicas, sino eso por lo que juraron todos estos masones que estoy hablando. Yo les decía que en esa época el artículo 1 de los estatutos masónicos, todas las órdenes masónicas, pero de las que juraron esto que se llamaba Orden Masónica de la República Argentina, el artículo 1 decía que para ser masón había que creer en la existencia del gran arquitecto del universo, Dios, lo que sea, y que el humano tiene un alma inmortal. Todos estos estaban absolutamente convencidos de eso. Y en el caso de Lugones, que ya ven, va del espiritismo a la teoría de la relatividad, pasando por la oda a la bandera, encontramos ese interés, esa inquietud que la van a ver en todo iniciado, que es siempre, no la confirmación, la certeza absoluta de que nosotros estamos aquí como enseñaba Platón, ahora apresados al fardo de carne, antes estábamos vivos, ahora estamos muertos, estamos haciendo un entrenamiento acá y después volvemos a estar vivos. Pero el alma es inmortal, el principio divino está en este templo. Y ahí había, tanto en Lugones como en tantos otros de esa época, esa influencia romántica que los llevaba a otro convencimiento, que es cuando el cuerpo ya no da, no hay que seguir vivo. Cuando el proyecto trascendente de vida ya no se puede, no hay que seguir vivo. ¿Por qué? Porque está la certeza de que lo que viene es mucho mejor. No es creencia, la creencia es algo que yo creo según me han dicho, en una de esas sale, por eso tengo esperanza. La fe es eso. Aquí es una certeza, una convicción interna. Por eso no es de extrañar, y dice bien Piglia, que lo único que se ve desde el comienzo al fin de la vida de Lugones, que permanece impertérrito, es el espiritismo, no en el sentido de la escuela científica Basilio, que está muy bien, es un culto respetable como todo, sino la certeza de que uno tiene algo trascendente que continúa cuando el fardo de carne se empezó a pudrir. El mundo del iniciático, esto es de la tradición hermética, que aspira a que el hombre obtenga los beneficios perdidos tras la caída, tras la caída es cuando se salió del paraíso, pero que le fueron comunes en los tiempos primordiales, fue otro de los temas de su interés. Cito ahora a Ricardo Guillén. Entre los modernistas hispánicos, Rubén Darío aparte, es Leopoldo Lugones quien más notable inspiración órfica, una de las escuelas iniciáticas más antiguas, vinculadas al gnosticismo de los primeros cristianos, por ejemplo, muy perseguidos por eso después, quien más notable inspiración órfica acusa en su obra, especialmente en sus cuentos, sigue diciendo Ricardo Guillén, donde la idea de que en todo lo existente, mineral, árbol, bestia, late una fuerza que puede llamarse espiritual. Da lugar, pues, a páginas notables. La convicción, sigue Guillén, de que las cosas tienen alma y viven y hasta matan, como demostró Rubén Darío alguna vez, es lo que permitió históricamente hechizos y conjuros, fetiches y amuletos. Idea órfica que empalma con la magia e incita a comunicar con los objetos, es decir, con el espíritu que los habita,
Y esto está tanto más cuanto se suponga, como Nerval suponía, que en las cosas hay una postulación hacia el reconocimiento. En las cosas hay un deseo de ser reconocidas. En las cosas tienen un deseo de ser reconocidas. Una palabra que espera ser oída y podrá serlo cuando hacia ella se oriente una inquietud paralela. Una palabra que espera ser oída y podrá serlo cuando hacia ella se oriente una inquietud paralela. Ahí termina la cita de Guillén. Estos dos renglones son mucho más importantes de lo que parece, porque estos dos renglones van en relación funcional a esa certeza que viene de lo más antiguo en el campo espiritual, iniciático, esotérico, del poder de las palabras. Por lo cual, cada palabra que uno expresa produce una energía que provoca cosas. Eso hoy, por supuesto, está totalmente desvalorizado, ¿cierto? Nadie presta atención y la mayoría de las palabras se convierten en discursos banales e intrascendentes. Por eso la gente no conversa sino charla. Y además lo dice, tuvimos una linda charla. Yo tengo la fortuna de haberme formado, entre otros maestros, con el filósofo Miguel Herrera Figueroa, ya fallecido, que cuando alguien le decía, doctor, qué buena charla que tuvimos, él lo agarraba antes de despedirse y decía, hágame un favor, para la próxima, busquen el diccionario de la Real Academia, ¿qué significa charla? Porque así no me ofendo. Porque en el diccionario charla es conversación sobre temas banales e intrascendentes. Y se supone que una persona que ha comprendido el pequeño recorrido que tenemos aquí encarnados como humanos, no tenemos tiempo para cosas banales e intrascendentes. Pero suponemos mal, porque los hechos demuestran lo contrario. Pero sigo, eso por después. En 1925, yo les decía, se cumplió 110 años, Albert Einstein visita la Argentina. Uno de quienes estará todo el tiempo a su lado es precisamente Leopoldo Lugones. El autor del Lunario Sentimental era el delegado argentino ante la Comisión de Cooperación Intelectual de la Liga de las Naciones, que fue el organismo anterior a las Naciones Unidas, presidida por el notable filósofo francés Henri Bergson. Me detengo un minuto porque realmente nos merecemos. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que pasaba en el mundo en ese 1925? La Comisión de Cooperación Intelectual de lo que entonces eran las Naciones Unidas la presidía Bergson y se reunían con él tipos como Einstein y Lugones. ¿Dónde hemos de venir? Einstein también formaba parte de esa comisión. Lugones, aprovechando esta personal relación con el físico, lo invitó a la Argentina. Entusiasmado con los resultados de la visita, el autor de Romances del Río Seco, advirtiendo los sucesos que estaban aconteciendo en Alemania, y estamos hablando de 1925, lanza un llamado para recaudar fondos, esto tampoco se dice, y radicar a Einstein en nuestro país. Las complejidades de la teoría física teórica no eran ajenas al poeta. En 1920, en el Centro de Estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, esto lo escribe el jurista español exiliado en la Argentina, Miguel de Azúa y Diego Hurtado de Mendoza, dice: invitó a este famoso escritor y personaje público a dar una conferencia, la cual fue luego publicada como, se escribió un pequeño libro ahí, que se tituló El tamaño del espacio. De 1906 a 1907 fue Program Maestro, vicepresidente primero. A partir del 8 de marzo de 1906 formó parte, en calidad de miembro activo, este es un dato importante, de lo que voy a decir, del Supremo Consejo del grado 33 para la República Argentina. Como esto del grado 33 se habla tanto, no alcanza con ser grado 33.
es grado 33 activo. Entonces, ese forma parte del Supremo Consejo que lleva ese número. Lugones lo era. Tras el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, que fue apoyado por Lugones en el derrocamiento, y Lugones también era hermano, Yrigoyen también era hermano masón, era compañero, el escritor se alejó de la orden y dejó de participar en esa masonería, es decir, pasó lo que se llama sueños. Durante décadas, su féretro permaneció, como él lo había pedido, en una tumba del cementerio de la Recoleta, sin placa ni identificación alguna. Él así lo había solicitado. Recién en 1994, por iniciativa del entonces secretario de Cultura de la Nación, el poeta José María Castiñeira de Dios, en conjunto con la Sociedad Argentina de Escritores, sabe, y tengo la satisfacción de haber participado en esto que estoy contando. Fui uno de los que fuimos a buscar el féretro de Lugones, que estaba en una tumba en la Recoleta, en un mausoleo en la Recoleta anónimo. El catafalco fue retirado del anónimo reposo. Pasó una noche en el primer piso, en el salón de actos de la Sociedad Argentina de Escritores, del edificio de Uruguay 1371. Y a la mañana siguiente, algunos salimos en un ómnibus que fletó la Secretaría de Cultura de la Nación y otros se fueron en el avión que llegó hasta Pajas Blancas, el aeropuerto de Pajas Blancas de Córdoba, al féretro de Lugones, y de allí lo llevamos a su pueblo natal, que generalmente se pone Villa María, se pone Río Seco, o se pone Villa María del Río Seco, y cuyo nombre real es Villa de María del Río Seco. Y allí tuve cuando llegó el féretro, lo hicimos entrar, éramos unos 20, lo hicimos entrar a la planta baja de la Sociedad Argentina de Escritores, Uruguay 1371. Esto, vuelvo a decir, lo había organizado José María Castiñeira de Dios, que es un hombre militante del catolicismo. Lugones, un maestro masón destacado, espiritista, y llevó a un sacerdote. Y antes que el sacerdote se dispusiera a darle la bendición al féretro que guarda los restos mortales de Lugones, yo lo agarré al Julio Padre. Espiritista, teósofo, suicida y masón. Lo va a bendecir. Y me dijo algo que yo lo repito ahora en emoción, porque me dijo: ¿qué sabemos que fue lo último que pensó? Bueno, los trabajos en una logia, más allá de su presidente, que se llama Venerable Maestro, no lo voy a explicar, podría ser un Venerable Maestro anterior, alguien que ha sido antes presidente de la logia, pero el que puede hacerlo con toda libertad, porque es el que lleva la parte legal de la logia, es el orador. De manera tal que el hecho de que Hernández fuera durante varios años reelecto orador de la logia demuestra que estábamos frente a un hermano de una gran erudición en los aspectos legales de lo que es la justicia masónica, el derecho masónico. Y finalmente, en 1868, sus hermanos, o sea, los otros maestros de la logia, lo eligen Venerable Maestro. Venerable Maestro es el presidente. Venerable Maestro es primus inter pares. El Venerable Maestro es un maestro más que los demás le han confiado el timón de la logia. 3 años consecutivos, Hernández va a ser electo y reelecto Venerable Maestro, desde 1868, 1869, 1870. Después viene otro periodo en que
en masonería se dice el hermano estaba en sueños. Esto a ustedes no les tiene que extrañar, porque estos son épocas muy difíciles de la Argentina. La mayoría de estos hermanos son comerciantes, militares y políticos. Por lo tanto, viajan por el territorio, tienen otras ocupaciones, entonces es natural que por momentos se alejen, no puedan participar, no puedan concurrir al taller, y esto se llama estar en sueños. Y así le ocurre casi por 10 años a Hernández. El 30 de diciembre de 1879, vean qué fecha extraña para una reunión de logia y para una incorporación, el día antes de fin de año. Esto en el campo esotérico iniciático no es extraño porque tiene que ver con la cercanía de los solsticios y demás. El 30 de diciembre de 1879, José Hernández se incorpora a la logia Obediencia a la Ley, número 13, que trabajaba en la ciudad de Buenos Aires. Las dos anteriores trabajaban en Corrientes, en la que militó hasta su deceso, siendo proclamado pocos meses antes de su muerte, ocurrida en 1886, miembro libre de la orden por haber cumplido 25 años de militancia masónica. En el escocismo poseía el grado 32, es decir, le faltaba un grado para llegar al máximo del rito escocés antiguo y aceptado, que tiene como máximo 33 grados. El rito escocés antiguo y aceptado no es escocés, es francés, pero fue ideado por escoceses que vivían en Francia. Entonces de allí quedó lo de escocés. Pero no piensen que este es un rito que nació en Escocia. Los escoceses practican otros rituales. Y para que se entienda lo que es el tema del grado 33, hay aprendiz, compañero y maestro que llamamos logias azules o simbólicas. Y después algo que con muy buen criterio algunos investigadores y maestros de la masonería han llamado la universidad de la masonería. La masonería tiene también su universidad. El grado aprendiz, compañero y maestro sería el jardín de infantes, la escuela primaria y la secundaria. Y llegó a maestro. La universidad de la masonería es lo que llamamos el escocismo, por esto que decíamos recién, no porque sea de los escoceses, y llamamos, sino también se conoce con el nombre de filosofismo, porque del grado 4 al 33 se hacen profundos estudios filosóficos. Esos profundos estudios filosóficos tienen una intención concreta y precisa, que es la de filosofía, es amar la sabiduría, ¿cierto? No el conocimiento. El conocimiento es erudición. Esto es la sabiduría. Entonces tiene que ver con lo esotérico, con lo simbólico y sobre todo con lo vivencial. Es muy importante lo que le va pasando en cada uno de esos grados al iniciado o iniciada que está haciendo ese trabajo. Y en cada grado no se da un examen como en la universidad habitualmente, donde los profesores nos toman un examen, sino que lo que se hace es lo que llamamos un rito de pasaje iniciático. En cada uno de esas iniciaciones, esos ritos de pasaje, el candidato se encuentra con uno o más miedos personales y debe encontrarse con ellos, discutir con ellos, enfrentarse con ellos y superarlos. Por eso es que yo les decía la reunión pasada, ojo, que hoy en día van a encontrar muchas instituciones con el nombre de masonería, inscritas en la Inspección General de Justicia, etcétera, que son clubes de amigos, gente que recuerda aquellos viejos pasados, que hablan de las glorias, pero que obviamente no viven de esa manera. Mientras que hay otras instituciones, masones, Rosacruces, templarios. Después en la pregunta quedó de la semana pasada que yo explicara algo, me pidieron, no me olvidé, sobre templarios y masones. Bien, hay muchas instituciones, organizaciones que tienen esa actividad iniciática.
Eso es lo que verdaderamente caracteriza a la masonería y a todas estas instituciones. Fíjense que si ustedes me pidieran, como la semana pasada, una definición concreta y precisa de masonería, si lo googlean van a encontrar algunas que dicen orden filantrópica, filosófica y progresista. Bueno, órdenes filantrópicas hay muchas, filosóficas hay muchas, progresistas hay muchas. Eso no define la masonería. Esas son esas instituciones, como les digo, que usurpando, me animo a decir, el rótulo de masonería, dicen que hacen masonería. No, no. La orden es ante todo iniciática. Es decir, en cada paso se hace un ritual vivencial que lleva a veces varias horas, donde el candidato se enfrenta con miedos personales. Los que recuerdan Kung Fu y Wei Chang Ken van a decir que lo que hacía Wei Chang Ken con su maestro pasa por el mismo lado, obvio. Órdenes iniciáticas ha habido en Oriente y en Occidente y tienen que ver con lo vivencial. La teoría es para entender. Comprender las diferencias filosóficas es para entender, para discernir que no hay irracionalidad, no hay ingenuidad, no hay superstición, sino que hay un poder humano que debe ser entrenado y que la filosofía lo ilumina para entender por qué funciona como funciona. El que solo piensa en ganar plata, la señora que quiere que el domingo todos hayan comido bien y si no le acepta el tercer plato de ravioles se molesta, el que dibuja, la que estudia filosofía, el herrero, el chico que todavía no ha madurado. En una logia pasa lo mismo. Y en una gran logia constituida por muchos también pasa lo mismo. Esto es muy importante porque si fuera una estructura de dioses encarnados, nosotros estaríamos aquí contando anécdotas y diciendo, bueno, lindo hubiera sido ser un dios encarnado, pero apenas si somos humanos. No, lo interesante es que esto son historias de humanos. Entonces cualquiera de nosotros puede verse reflejado y decir, ah, yo voy por ahí también. Ahora, muy curioso, porque habla de los hermanos que se han unido, que esa es la ley primera, dice que tengan unión verdadera, lo cual demuestra, sobre todo de alguien que venía participando, no es casualidad, de alguien que venía participando desde 1867 en una logia constante unión y que después diga tengan unión verdadera, algo está señalando, es decir, puede haber una forma externa de unión, puede haber una máscara y hasta una mascarada, pero acá dice que tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque cuando estamos festejando con champagne y los sanguchitos triples, todos tenemos unión verdadera, aparentemente. El tema es que la unión verdadera esté en los momentos desastrosos, en los momentos difíciles, en los momentos de crisis. ¿Y por qué un masón tiene que tener, o masón, unión verdadera ahí? Porque se supone que fue a entrenarse para eso, que ingresó a una institución, no para buscar hacer mejor el negocio, no para conseguir un conchavo político, no, para convertirse en mejor persona y ayudar a los hermanos y hermanas a que también lo sean. Y acompañarlo en los momentos difíciles, porque en los momentos fáciles, lindos, estamos todos. Pero describe, a ver, Martín Fierro, igual que lo hace otro gran iniciado de otras órdenes, que hasta estuvo en Rusia con los chamanes verdaderos, estuvo en el Extremo Oriente, me refiero a Ricardo Guiraldes. Guiraldes en Don Segundo Sombra, que saben ustedes que el protagonista de Don Segundo Sombra es el Recerito. Bien, el Recerito también está en estas condiciones de lo que yo voy a hablar ahora de Martín Fierro. Son todo lo que en los mitos son los candidatos a héroe. Es el varón que tiene que encarnar las condiciones masculinas adecuadas para poder encontrar
la mujer con M mayúscula adecuada, la dama del castillo, es la diosa, la ama, la reina, la princesa. Cuando llego a esto siempre hago un paréntesis y digo, ¿ustedes se acuerdan lo que dice el mito que decía Penélope cada vez que alrededor de ella estaban reyes, príncipes, comerciantes, generales, tipos poderosos? Alguno un poco desentrenado ya, que no hacía gimnasia, pero tipo poderoso. Y le decía, claro, pero le decía, cásate conmigo, te doy todo. Ulises no va a volver. Acuérdense que no había ni teléfono ni señales de humo en esa época. Ulises no va a volver. Y ella decía, no va a volver, va a volver. ¿Y cómo sabe que va a volver? Porque me lo ha dicho. Esa mujer del mito está convencida de que su hombre va a volver porque se lo ha dicho. Y con eso alcanza, no hay duda. Pero también hay que ver cómo la dejó, en qué condiciones la dejó a Penélope. Porque los reyes, comerciantes, generales y demás, ¿por qué querían que Penélope diera por difunto a Ulises y se casara con él? Porque Ulises no la había dejado con los hijos y cuidando unas gallinas. La había dejado con los hijos y con su ejército y con sus ministros y con sus asesores financieros que multiplicaban el reino y con su ejército y con sus criados. Ese es el hombre que dice, mira, a ver, claramente lo que dice el mito en términos nuestros es, Ulises dice, mira, tengo el barco, estoy un poco aburrido, ya llevo bastantes años siendo de rey acá, me voy con los muchachos a dar una vuelta por el Mediterráneo, quiero entretenerme, quédate tranquila que en cualquier momento vuelvo. Y Penélope conoce que vuelve y además no le molesta que se vaya de farra con sus amigos.